Hola chicas y chicos, quienes habla es la profesora Miriam Pantoja del curso de Psicología, con quien el día de hoy van a recordar algunos contenidos importantes acerca de la ciencia psicológica, tomando en cuenta el prospecto de examen de admisión, tomando en cuenta las preguntas recurrentes en dichos exámenes. Se ha elaborado un temario en el cual vamos a ir desarrollando clase a clase o sesión a sesión diversos puntos esenciales, ¿no?, que se han ido presentando a lo largo del desarrollo de esta ciencia. El día de hoy vamos a recordar dos puntos importantes, ¿no? Vamos a recordar algunos conceptos básicos acerca de la ciencia psicológica, como por ejemplo su definición, ¿no? Hay que tener bien en claro qué es la psicología, cuál es su objeto de estudio, ¿no?, en la actualidad, y qué métodos, de pronto qué finalidades cumple también como ciencia, ¿no? Incluso algunas áreas en las cuales la psicología brinda ayuda o un aporte significativo para solucionar problemas. Bueno, sin más retraso, vamos a iniciar en un primer momento definiendo a la psicología. Sabemos nosotros que la psicología puede ser definida de dos formas, ¿no? Podemos definir a la psicología etimológicamente y podemos definir a la psicología científicamente. Ahora, la definición etimológica nos remonta a la psicología antigua, aquella donde ésta formaba parte de la filosofía y en la que se abocaba al estudio del comportamiento, de las diversas cualidades y características que posee el ser humano a través del alma. De ahí es justamente de donde deriva la palabra psicología, ¿no? De las voces griegas psique, que significa alma, y logos, que se traduce como estudio. Entonces, psicología significaría etimológicamente estudio del alma. Ahora, en esta etapa antigua hay un conjunto de filósofos, de teóricos que van a aportar, ¿no?, al desarrollo de la psicología, pero hay un filósofo en particular que todos conocemos, Aristóteles, a quien se le va a considerar como el padre de la psicología antigua, ¿no? Aristóteles escribió el libro Peri Psique, que se traduce como Sobre el alma, donde explica, ¿no?, que el alma es el motor o aliento de vida y donde se interesa también por estudiar una serie de actividades mentales, ¿no?, como la sensación, la percepción, la memoria, entre otros procesos. Por eso, en esta etapa de la psicología antigua, ¿ya?, Aristóteles es un personaje fundamental, ¿ya? Ahora, en el año 1879, en la segunda mitad del siglo XIX, un filósofo, fisiólogo y psicólogo alemán de nombre Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología, ¿no?, en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Desde ahí, la psicología va a ser considerada como una ciencia, puesto que se asumió el método científico, ¿no?, es decir, un conjunto de procedimientos que se llevan a cabo de forma rigurosa, muy controlada, que permite explicar la presencia o ocurrencia de distintos fenómenos. Entonces, para la psicología, el año 1879 es un año trascendental, ¿no?, porque desde ese año diríamos que se independiza de la filosofía y se convierte en una ciencia. Desde ahí podemos definir a la psicología científicamente y es como en la actualidad, ¿no?, se le define como una ciencia social que estudia el psiquismo, ¿no?, el conjunto de actividades mentales, el conjunto de actividades internas en el ser humano a través del comportamiento, entendido como un conjunto de conductas, ¿ya? Ahora, como la psicología es una ciencia social, es decir, es un conjunto de conocimientos que se van a ir estableciendo, estructurando a través de la aplicación del método científico, entonces cumple una serie de criterios, ¿no?, científicos. Como es una ciencia, cumple los criterios científicos, como son tener un objeto de estudio, ¿ya?, de los cuales son los procesos psicológicos y la conducta. La psicología, ¿ya?, en la actualidad
ya no estudia el alma. La psicología en la actualidad estudia los procesos psicológicos, también llamados procesos mentales, también llamados procesos psíquicos, ¿no? Que se definen como las representaciones mentales de la realidad subjetiva. O sea, son las representaciones mentales internas, ¿no? Subjetivas, propias del individuo, del sujeto, de la realidad externa u objetiva, ¿no? Ahora, estos procesos psicológicos sabemos que según su representación se clasifican en cognitivos porque permiten conocer la realidad, como la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, ¿no? La imaginación. Están los procesos afectivos que reflejan el tipo de relación que establecemos con el entorno y se expresan en nuestra forma de reaccionar, ¿no? Con agrado o desagrado hacia algo, como las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, las pasiones. También están los procesos conativos, conativo-volitivos, dicen algunos teóricos, que son aquellos que orientan nuestra actividad hacia la consecución de metas, ¿no? Para satisfacer necesidades, como son la motivación y la voluntad. Entonces, los procesos psicológicos, de acuerdo a la representación que elaboran, de acuerdo a la función que cumplen, se van a clasificar en cognitivos, afectivos y conativos, ¿ya? Ahora, como los procesos psicológicos son representaciones mentales, no se pueden ver directamente. Entonces, ¿cómo los vamos a estudiar? A través de su manifestación externa, que es la conducta, ¿ya? La conducta definida como las acciones objetivas, observables, medibles, moldeables, entre otras cualidades que tiene, ¿no? Entonces, los procesos psicológicos no los podemos ver porque se llevan a cabo de forma mental, ¿no? De manera interna. En cambio, las conductas sí las podemos ver, ¿no? Yo no puedo ver qué estás pensando en este momento, ¿ya? Pero sí podría ver, por ejemplo, si es que activas tu cámara, qué estás haciendo. De pronto si te estás riendo, si estás escribiendo, o si estás, no sé, durmiendo probablemente, ¿no? Entonces, lo que pasa en nuestro interior se expresa a través de lo que hacemos, de nuestras acciones, de nuestros gestos, de nuestras posturas. Yo no puedo ver el deseo que tienes de ingresar a la universidad, pero sí puedo ver las acciones que realizas, como por ejemplo, el que ingreses a tus clases a la hora establecida, el que de pronto hagas tus esquemas, tus resúmenes, o el que plantees tus preguntas durante las clases. Entonces, esas serían formas de manifestar tu deseo de aprender para poder dar un buen examen de admisión e ingresar a la universidad. Entonces, los procesos psicológicos son internos y no observables y la conducta son externos y observables. Estos vendrían a ser los elementos que constituyen el objeto de estudio de la psicología en la actualidad. Ahora, como ciencia, la psicología utiliza una serie de métodos para cumplir finalidades, ¿no? Toda ciencia debe cumplir un conjunto de funciones o de finalidades, dice. Dentro de las más importantes están las de describir fenómenos, ¿no? Caracterizar, enumerar, detallar las diversas cualidades que posee un fenómeno. Otra finalidad de la ciencia es el explicar, o sea, el establecer el porqué, ¿no? De la ocurrencia de un fenómeno, de pronto la causa o el origen, ¿no? De ese fenómeno. Una tercera finalidad es el de predecir, ¿no? De anticiparse a posibles sucesos u ocurrencias, ¿no? En función al fenómeno estudiado, y la de aplicar, ¿no? La de brindar solución a los problemas que se presenten y también la de generar tecnología. Entonces, para cumplir esas finalidades, la psicología y toda ciencia va a utilizar métodos que son pasos o procedimientos rigurosos, ¿no? Que van a permitir, ¿no? El cumplimiento adecuado de estas finalidades. Ahora, la psicología ¿ya? Va a tomar algunos métodos de la ciencia, de las ciencias naturales y también va a crear sus propios métodos en función a su objeto de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, toman de las ciencias naturales el método de la observación, pero
crea sus propios métodos, que son la introspección y la extrospección, que serían tipos de observación. ¿Ya? Entonces, la observación como método nos permite registrar, enumerar, detallar las cualidades o las características, las propiedades de un fenómeno psicológico, en este caso, cumpliendo la función o la finalidad descriptiva. ¿Ya? Ahora, en psicología hay dos tipos de observación, ¿no?, que se han creado por esta ciencia, ya que son la introspección, que es la descripción de procesos mentales, de procesos psíquicos, y la extrospección, que es la descripción de conductas. Ahora, otro método utilizado por la psicología y que fue tomado también, ¿no?, de las ciencias naturales, es la experimentación. Ya, la experimentación es el método que permite cumplir la finalidad explicativa, ¿no?, la de explicación, la de establecer el porqué, la causa o el origen de un determinado fenómeno. Sabemos que la experimentación es el método que nos permite establecer relaciones de causa-efecto entre variables, ¿no?, como una variable independiente influye en otra variable dependiente, ¿no?, generando esta relación de causa-efecto y explicando, ¿no?, en la relación que existe entre ambos. El método correlacional, ¿ya?, es un método que cumple la finalidad predictiva, o sea, que posibilita que nos anticipemos a la ocurrencia de un fenómeno. O sea, la correlación es el método que permite establecer una relación entre dos variables, ¿no?, como la presencia de una variable nos permite anticiparnos y prever la presencia de otra variable, ¿no? No es una relación explicativa, sino predictiva. Y la psicometría también es un método que está enmarcado propiamente dentro de la psicología, pero no es de uso exclusivo de la psicología, sino que hay otros campos donde también se aplican los instrumentos o las técnicas que usa, ¿no?, este método, que consiste en medir cualidades mentales, ¿no?, cualidades internas en el sujeto, haciendo uso de test o pruebas mentales, utilizando encuestas, utilizando cuestionarios en todo caso, ¿no? Entonces cumple la finalidad de medición, o sea, de medir cualidades. ¿Ya? Ahora, una finalidad también importante que debe cumplir toda ciencia es la finalidad o la función aplicativa, ¿no?, la de brindar soluciones, la de resolver problemas, la de generar tecnología. Y la psicología ya se divide en dos grandes ramas, una rama teórica que va a describir, explicar y predecir, ¿no?, incluso medir probablemente, y está la rama práctica o aplicada, que es la que se va a encargar de solucionar problemas. Y la rama aplicada de la psicología ¿ya? Va a dividirse en diversas ramas o en diversas áreas, dentro de las cuales encontramos el área clínica, ¿ya? Que es aquella que se encarga de evaluar, de diagnosticar y sobre todo de tratar problemas psicológicos aplicando la psicoterapia. Está el área educativa, ¿no? Que se encarga de resolver los problemas que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollándose en diversos ámbitos a nivel psicopedagógico. Y está el área organizacional, que está encargada de la selección, capacitación del personal, del mantenimiento de un clima laboral adecuado, ¿no? El área organizacional se centra básicamente en las relaciones que se establecen dentro de las instituciones u organizaciones laborales, ¿no? Entonces, por eso selecciona al personal para un puesto de trabajo, los capacita para que se desenvuelvan adecuadamente, mantiene adecuadas relaciones entre los integrantes de una determinada institución u organización, ¿ya? Esos serían algunos conceptos básicos que tenemos que siempre tener presente, ¿ya? Dentro de esta ciencia, ¿ya? Ahora, la psicología tiene como objeto de estudio, ¿no? Ya que es una ciencia, tiene por objeto de estudio a los procesos psicológicos y la conducta.
Ahora, pero estos procesos psicológicos y la conducta no surgen y se desarrollan así, de la nada, o aparecen de un momento a otro, sino que se van a ir desarrollando gracias a dos soportes, gracias a dos bases. Una de ellas es la base biológica, la base orgánica, aquella que predispone, que posibilita, ¿no?, un desarrollo adecuado del individuo. Y hay otra base que es la que va a definir, la que va a determinar nuestro comportamiento como seres superiores. El día de hoy vamos a recordar algunos contenidos que están relacionados con la base que define, que determina nuestro comportamiento humano, al que se le conoce como las bases socioculturales, ¿no?, del psiquismo humano, que va a estar representado fundamentalmente por un proceso llamado socialización. Ahora, dentro de la socialización hay algunos puntos que tenemos que recordar, como son la definición, hay que tener bien en claro qué es la socialización, ¿ya? ¿Qué es la interacción social? Que es un proceso que está inmerso dentro de la socialización. ¿Cuáles son los agentes? ¿No? ¿Qué es el grupo social? Y el liderazgo. Puesto que de estos temas se han presentado preguntas de examen de admisión. Entonces, por eso es importante que los tomemos en cuenta, ¿ya? ¿Qué es la socialización? ¿Qué entendemos, ¿no?, por socialización? Tal vez en este momento, ¿no?, aperturo el micro de cada uno de ustedes y les pregunto qué entienden por socialización, encontraríamos un conjunto de definiciones, ¿no? Pero la mayoría va a coincidir en que la socialización es un proceso, ¿ya? Un proceso que se inicia, ¿no?, con el nacimiento del sujeto y que culmina con su muerte. Por eso es un proceso constante, que se va a dar a lo largo de todos los años que constituyen nuestro ciclo vital, a lo largo de todas las etapas, ¿no? Entonces se inicia en la infancia con el nacimiento del sujeto y culmina en la senectud con la muerte del individuo, ¿ya? Durante todo ese ciclo vital vamos a estar siempre socializándonos. Ahora, ¿qué implica la socialización? Bueno, un proceso constante y activo, donde se van a interiorizar, ¿no? No solo interiorizar, sino se va a transmitir posteriormente, ¿no? Primero se asimila, luego se interioriza, finalmente se transmite los contenidos socioculturales, ¿ya? Dentro de los cuales se encuentran los valores, las normas, los patrones de conducta, las ideologías y también las manifestaciones socioculturales, como son las creencias, las costumbres, ¿no? Entre otros, las actitudes, ¿ya? Entre otras formas de manifestación, formas de expresión del grupo social. Entonces, este proceso constante y activo, donde se interiorizan estos contenidos socioculturales que van a permitir la adaptación del sujeto a su medio, es como podemos definir la socialización, ¿ya? Ahora, la socialización se caracteriza, entre otras cosas, porque humaniza al sujeto. Gracias al proceso de socialización vamos a ir adquiriendo comportamientos y cualidades humanas, ¿no? Por ejemplo, el caminar bípedo, por ejemplo, el hablar, ¿no?, entre otras cualidades, ¿no? Conductas, ¿ya?, comportamientos, pero también vamos a ir adquiriendo una serie de actividades mentales, como son los procesos psíquicos superiores. Otra forma de clasificar a los procesos psíquicos o los procesos psicológicos es de acuerdo a su origen. Si recuerdas, hay procesos que se originan en el sistema nervioso, que por ende son innatos y que están presentes tanto en humanos como en animales, o sea, están compartidos, ¿no?, por animales y humanos. Y hay procesos que se originan justamente en la socialización, ¿no?, en este proceso donde interiorizamos contenidos socioculturales, ¿ya?, que son adquiridos por ende, y exclusivamente humanos, ¿no?, que nos diferencia de los demás seres vivos. Entonces, gracias a la socialización vamos a desarrollar estos procesos psíquicos superiores, como son el pensamiento, por ejemplo, la percepción, podríamos considerarlo, ¿no?, como la capacidad para interpretar, para asignarle significado a las cosas,
De pronto la conciencia, que si bien es cierto no es un proceso psíquico, sino es una facultad que nos permite darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, también es posible gracias a este proceso. Por eso justamente aquí se menciona que la socialización forma la personalidad, ese sistema que somos cada uno de nosotros, esa forma de ser, ¿no?, de cada uno de los individuos, y también la capacidad para darse cuenta de qué es lo que está sucediendo en su realidad interna y externa, es el resultado de este proceso llamado socialización. ¿Ya? Ahora, dentro del proceso de socialización se lleva a cabo otro proceso que se denomina interacción social. Ahora, según Robert Feldman, ¿ya?, la interacción social se define como la influencia recíproca, ¿no?, inmediata entre un grupo de sujetos. Las acciones, donde las acciones de un individuo o de un grupo de ellos va a influir o va a afectar en el comportamiento de los demás. ¿Ya? Entonces, la interacción social se ve reflejada, por ejemplo, en esta situación, donde un niño, por ejemplo, o un adolescente, les está enseñando tal vez a sus compañeritas a resolver un problema matemático, les está explicando algún tema en particular o les está enseñando a dibujar. Entonces, con sus cualidades, con sus conocimientos, sus características, influye, ¿no?, sobre sus compañeritas para que de pronto comprendan algún tema, para que tengan otro punto de vista, ¿no?, con respecto al problema que están teniendo. Y luego estas compañeritas van a influir también en este niño, tal vez planteándole algunas interrogantes o tal vez compartiendo también sus conocimientos, ¿no?, previos a de pronto la enseñanza que les está brindando este pequeño. Entonces, a eso le denominamos interacción social. Cómo este niño influye sobre sus compañeritas y cómo las compañeritas influyen sobre este niño, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de interacción social. No solamente se da entre compañeros de colegio, también se puede dar dentro de la familia, ¿no?, entre padres e hijos, se puede dar de pronto en otros espacios, ¿no?, en el barrio, en la comunidad, o tal vez en la misma escuela, ¿no? La relación profesor-estudiante, ¿no?, también involucra esta interacción social. ¿Ya? Entonces, dentro del proceso de socialización hay un proceso mucho más directo, mucho más inmediato, por el cual se influye, ¿no?, sobre un grupo y se recibe influencia de este para mostrar determinado tipo de comportamientos. Ahora, dentro del proceso de socialización también hay un conjunto de personas y de instituciones encargadas de transmitir estos contenidos socioculturales a cada individuo, a los que se les denominan agentes de la socialización. Estos agentes son 4. Hay 4 agentes socializadores. El primero de ellos, ¿ya?, es la familia. La familia, que se define como el conjunto de personas que están unidas por vínculos de afinidad y consanguinidad, y es considerada la base de la sociedad, ¿no? Ya el núcleo de la sociedad es la familia, dicen algunos teóricos. Dentro de la familia adquirimos los primeros contenidos sociales o socioculturales. Dentro de la familia adquirimos los primeros valores, las primeras normas, los primeros patrones de conducta, las primeras ideologías. La familia sienta las bases de nuestra personalidad, ya hace que vayamos compartiendo algunas cualidades con nuestro grupo social, ¿no?, con el conjunto de personas con las cuales nos vinculamos constantemente. ¿Ya? La familia establece los primeros vínculos afectivos, ¿no? Por ende, es fundamental, ¿no?, para el desarrollo integral del individuo, ya que la familia cumpla con las funciones que debe cumplir toda familia, como es la función comunicativa, promoviendo el diálogo, la función afectiva, desarrollando sentimientos y emociones, la función económica, satisfaciendo necesidades,
la función educativa, ¿no? Contribuyendo con la adquisición de conocimientos, de pronto la formación también de valores, de patrones y de comportamientos en el individuo, la función socializadora, la de transmitir justamente estos contenidos y manifestaciones socioculturales, entre otras. Entonces, la familia es considerado como el primer agente socializador. Entonces, el que sienta las bases para que el sujeto se vaya insertando en su sociedad y se vaya desenvolviendo dentro de esta. Un segundo agente ya viene a ser la escuela, que es aquella institución formal donde se transmiten contenidos sistematizados, ¿no? De forma metódica. O sea, dentro de la escuela vamos a adquirir conocimientos. Profesora, pero en la familia también adquirimos conocimiento. Sí, claro, pero en la escuela los conocimientos que se van a transmitir son científicos y además se van a ir transmitiendo de forma sistemática, de forma ordenada, tomando en cuenta las cualidades, las características del sujeto, como por ejemplo la edad, ¿no? Por ejemplo, las capacidades, ¿no? Que va desarrollando el sujeto. Entonces, la familia es el primer agente, transmite conocimientos, pero la escuela va a transmitir conocimientos científicos de forma sistemática, ¿no? Ahora, la escuela también tiene o se encarga de formar la identidad nacional, ¿no? En cada uno de los miembros de la sociedad. La escuela debería de formar en cada uno de nosotros ese sentimiento de orgullo, de pronto de valoración, de respeto y también el de cuidado, ¿no? De toda la cultura que se ha desarrollado en el lugar en el cual he nacido. Entonces, esas serían algunas cualidades importantes que podemos resaltar de este segundo agente, ¿ya? Que complementa lo que se transmite en la familia, ¿ya? Como segundo agente socializador. La comunidad, como tercer agente socializador, es considerado como aquella organización social, aquel grupo humano que involucra o que incluye un conjunto de instituciones en un determinado espacio geográfico. ¿Ya? Dentro de la comunidad se van a desarrollar las costumbres y el trabajo colectivo como algunas de las cualidades, ¿no? La comunidad tiene como función principal mantener, preservar, cuidar las diversas manifestaciones culturales, dentro de las cuales podríamos mencionar a las costumbres, también las actitudes, ¿no? Positivas que debe promoverse. Por ejemplo, el trabajo colectivo, ¿no? De muchas comunidades es algo que los miembros de esa localidad se encargan siempre de preservar, ¿no? De inculcar de pronto a las nuevas generaciones. Finalmente, un cuarto agente socializador vienen a ser los medios de comunicación. Dentro de estos medios de comunicación encontramos a las plataformas, ¿no? Los canales, los instrumentos de intercambio de información, ¿no? La forma, aquí encontramos a la radio, la televisión, el internet, en la actualidad, ¿no? Los periódicos, la prensa escrita, que forman la opinión pública y también actitudes, ¿no? En el sujeto. Ahora, dependiendo de los intereses que responda cada medio de comunicación, ya va a influir positivo o negativamente en el individuo. Sabemos que en nuestro contexto, ¿no? en nuestra sociedad, en nuestro país, los medios de comunicación son utilizados como instrumentos de control social. Por eso son considerados como un cuarto poder, ¿no? Cuarto poder del Estado, porque va reorientando la opinión pública de acuerdo a los intereses de un determinado grupo, ¿ya? Y de pronto van formando actitudes negativas como las de el individualismo, el consumismo, el conformismo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que no podemos incluir a todos, ¿no? Los medios de comunicación, pero en su mayoría no están cumpliendo con la función que debe cumplir, ¿ya? Entonces, los agentes socializadores o los agentes de socialización, que son los encargados de transmitir la información sociocultural a cada individuo, vendría a ser la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación. Ahora, la familia
ya, como primer agente socializador, es entendido como, o es definido como el conjunto de personas que cohabitan, ¿no? Unidos por vínculos sanguíneos, ¿ya? O sea, vínculos de sangre, como padres, hijos, nietos, ¿no? También pueden ser unidos por vínculos formales, ¿no? Como el matrimonio, ¿no? La pareja de esposos, y vínculos de afinidad también puede ser, ¿no? Por amistad, en todo caso. Ahora, la familia, como primer agente socializador, debe cumplir una serie de funciones que ya había mencionado anteriormente, pero que ahora se van a describir con mayor detalle. ¿Cuáles son esas funciones, ¿no? Que cumple la familia? Primero, la función socializadora. La familia enseña la forma de relacionarse con los demás, ¿no? De pronto asumiendo actitudes, valores, ¿no? Ciertas normas, ciertos comportamientos. Entonces, en esa función socializadora, la familia debe enseñar la forma adecuada, ¿no? De relacionarse con otros, a cada uno de sus miembros, ¿no? De sus integrantes. Una segunda función es la función afectiva, ¿no? La familia debe desarrollar el vínculo que genera la identificación con la familia, ¿ya? El respeto, la admiración, el cariño, el amor que debe primar dentro de los miembros, ¿no? De este conjunto de personas, ¿no? De este primer agente socializador. La tercera función, la función comunicadora, ¿no? Donde la familia debe promover y desarrollar el diálogo, ¿no? Constante. O sea, debe permitir que cada uno de sus integrantes se exprese, ¿no? Manifieste sus deseos, sus necesidades, sus requerimientos, sus puntos de vista frente a las diversas situaciones a los cuales se encuentra expuesto, ¿no? Este primer agente socializador. Y finalmente, la función de establecimiento de límites, que algunos llaman función normativa, ¿no? Que es la de determinar y aplicar normas, ¿ya? Normas para así poder, ¿ya? Para así poder convivir adecuadamente, ¿no? Entonces, la familia debe establecer normas y reglas, ¿ya? Que permitan una adecuada convivencia, ¿no? En los individuos, entre los individuos. Ahora, la familia, de acuerdo a los integrantes que la constituyen o que la conforman, se puede clasificar de 4 formas. Hay 4 tipos de familia por cómo está estructurada, ¿no? Cuáles son los miembros que estructuran esa familia. Entonces, encontramos, por ejemplo, en un primer momento, la familia nuclear. Algunos le llaman elemental, otros le dicen incluso tradicional, que es la familia que está constituida por el padre, ¿no? El papá, por la madre, la mamá, y los hijos, ¿no? Que cohabitan. Ahora, estos hijos pueden ser biológicos, ¿no? O pueden ser adoptivos también, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un papá, una mamá, una pareja, en todo caso, padre, madre, que tengan hijos biológicos o adoptivos, vendrían a constituir la familia nuclear, ¿ya? Un segundo tipo de familia es la familia monoparental. Por diversos factores, ¿ya? La familia nuclear puede descomponerse. Es decir, por ejemplo, por divorcio, ¿no? Por separación. Si es que no ha habido matrimonio, simplemente ha habido convivencia, la pareja se separa, por viudez en algunos casos, ¿no? Los hijos quedan al cuidado, ¿no? O quedan bajo la tutela o la crianza de uno de los progenitores, nada más, ¿no? Entonces, por eso es que ese tipo de familia que está constituida por el papá que cría a los hijos, ¿no? El papá solo que cría a los hijos, o la mamá sola que cría a sus hijos, se le conoce como monoparental o también uniparental, ¿ya? Entonces, la familia monoparental es aquella que conocemos coloquialmente como el papá soltero o la mamá soltera, ¿ya?
Un tercer tipo de familia es la familia extensa. La familia extensa está constituida por el padre, ¿no? El papá, por la madre, ¿no? Por los hijos y otros parientes, ¿no? Abuelos, tíos, sobrinos, primos, ¿no? Etcétera. Entonces, ese tipo de familia es conocida como extensa, extendida, también le dicen algunos, ¿no? ¿Ya? Eso vendría a ser, en todo caso, un tercer tipo de familia. Tal vez muchos de ustedes forman parte de esta familia, ¿no? Y finalmente está el cuarto tipo de familia, a la que se le conoce como fusionada, algunos le llaman mixta, otros le dicen reconstituida, algunos hasta utilizan el término ensamblada. Esta familia está constituida por el papá soltero o la mamá soltera, ¿ya? Con su nueva pareja, que puede ser soltera o que puede provenir de otra familia también, ¿no? Con hijos. Entonces, la familia fusionada es aquella que está constituida por uno de los padres que forman un nuevo vínculo amoroso con una persona soltera o que ya proviene de otra familia, ¿no? Entonces, aquella familia donde la relación es papá, hijos, madrastra o mamá, hijos, padrastro, ¿no? Vendría a ser la familia fusionada, ¿no? En algunas familias incluso hay hermanastro, hermanastra, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser los tipos de familia según su estructura, ¿ya? Ahora, además de la estructura, también se puede clasificar a las familias por su estilo de crianza, por cómo los padres preparan a sus hijos para su vida futura, ¿no? Entonces, y la implicancia que tiene este estilo de crianza, ¿no? La forma como se cumplen algunas de estas funciones, principalmente la función afectiva, la función de establecimiento de límites y la comunicadora. ¿Ya? Así como hay 4 tipos de familia por su estructura, también hay 4 estilos de crianza. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles serían las consecuencias en los hijos, ¿no? ¿Qué características tienen los hijos de cada uno de estos estilos de crianza? Por ejemplo, el primer estilo de crianza que vamos a recordar es el estilo de crianza democrático, algunos llaman autoritativo, ¿ya? Autoritativo, que se caracteriza porque los padres, ¿no? Muestran mucha afectividad y son muy asertivos, ¿no? Es decir, se comunican eficazmente con sus hijos, establecen una comunicación fluida, respetuosa, horizontal, pero siempre predominando el respeto porque los padres son la autoridad dentro del hogar. Estos padres establecen una disciplina racional, es decir, al momento de establecer normas o reglas, toman en cuenta las cualidades, las características, las capacidades que tienen los hijos. Ahora, ¿qué características tienen los hijos que provienen de padres democráticos? Bueno, dentro de las características más resaltantes están la independencia, ya una adecuada o alta autoestima, ¿no? Se quieren y también quieren al resto, se valoran y también valoran al resto. Son muy perseverantes cuando quieren conseguir algo, muestran mucha responsabilidad, ¿no? De acuerdo a su edad, eso sí, ¿no? Ahora, el segundo estilo de crianza lo conforman los padres negligentes, ya que se caracterizan porque no se vinculan, ¿no? Con las necesidades, con los requerimientos, con lo que los hijos de pronto necesitan en determinado momento y muestran escaso afecto y escasa disciplina también, ¿no? Por esa desvinculación justamente. Algunos vinculan a los padres negligentes con el término desapegado, ¿no? O desinvolucrado, ¿ya? ¿Cómo son los hijos de padres negligentes? Ya que de todos los estilos de crianza, muchos consideran que es el peor estilo de crianza, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos de padres negligentes se caracterizan porque están más propensos a desarrollar conductas adictivas,
muestran crueldad o carencia aguda de empatía, ¿no? No saben ponerse en el lugar del otro, muestran comportamientos crueles, y también conductas antisociales, ¿no? O sea, muestran conductas que van en contra de lo establecido como normas o reglas de la sociedad, ¿ya? Un tercer estilo de crianza viene a ser el estilo de crianza autoritario, ¿no? Los padres autoritarios que se caracterizan por ser impositivos, ¿no? Por mostrar un escaso afecto, ¿no? No son muy cariñosos, muy afectuosos, ¿ya? Pero sí son muy estrictos, ¿no? Establecen normas inflexibles, ¿ya? Y bueno, las consecuencias de ejercer un estilo de crianza autoritario se va a ver reflejada en los hijos, que van a mostrar inseguridad, baja autoestima, comportamiento muy pasivo, muy dependiente, ¿no? Esperan a que otros decidan por ellos, y con tendencia a la depresión, a la tristeza constante, a sufrir de cuadros, ¿no? Cuadros depresivos. Finalmente, hay un cuarto estilo, el estilo de crianza permisivo. Algunos le llaman liberal, ¿no? El estilo de crianza liberal, que se caracterizan porque los padres son muy consentidores, ¿no? Son muy flexibles en las normas, en las reglas, aunque muestran escasas normas y reglas, ¿no? Estos padres dejan hacer, dejan pasar las cosas, de pronto no corrigen con firmeza el comportamiento inadecuado de los hijos, y esto va a traer como consecuencia, ¿ya? Personas que no controlan sus impulsos, ¿no? Personas muy impulsivas, berrinchudas, ¿no? Rebeldía, con dificultades para adaptarse a normas o reglas en un futuro, y baja tolerancia a la frustración. Cuando algo no sale como esperaban, muestran comportamientos muy explosivos, muy impulsivos también. Entonces, esas vendrían a ser algunas características importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? De la familia como primer agente socializador, ¿no? Es muy probable que si es que hubiera preguntas referidas a este primer agente, estén más relacionados con las funciones, con los tipos y con los estilos de crianza. Ahora, el ser humano como ser social siempre está relacionándose con otros individuos, constituyendo conjuntos, ¿no? De individuos. ¿Ya? Este conjunto de personas pueden ser definidas de diversas maneras, ¿no? Pueden ser definidas como multitud, pueden ser definidas como una muchedumbre, o pueden ser definidas como un grupo social. Ahora, ¿qué diferencia a la multitud, a la muchedumbre y al grupo social? Bueno, la diferencia entre multitud y muchedumbre se centra en el hecho de que la multitud es el conjunto de personas que están unidas psicológicamente, es decir, comparten una misma idea, comparten un mismo afecto, comparten una misma conducta, pero están dispersos en diversos lugares, ¿no? La muchedumbre, por otro lado, es el conjunto de personas que están reunidas en un mismo lugar, en un mismo espacio físico, están compartiendo un mismo espacio y se caracterizan por ser sugestionables y muy emotivas. Finalmente, el grupo social ya se diferencia de la multitud y la muchedumbre porque en el grupo hay objetivos en común. Algo fundamental que tiene el grupo social es que las personas que lo constituyen trabajan colectivamente para poder alcanzar un objetivo o una meta en común, desempeñando un rol social dentro de la sociedad. La familia, por ejemplo, es considerada como un grupo social, ¿no? Puesto que dentro de los integrantes o de los miembros hay un conjunto de objetivos que se van a ir estableciendo, que van a ir compartiendo y que va a ir desempeñando, ¿no? Un determinado rol dentro de la sociedad. Ahora, este grupo social ¿ya? Va a clasificarse de dos formas. Hay dos tipos, sabemos, de grupo social. Hay un grupo formalmente constituido
o simplemente grupo formal, y hay un grupo informalmente constituido o llamado grupo informal. El grupo formalmente constituido es aquel en el que existe una planificación previa para la constitución de dicho grupo y se presentan normas explícitas, o sea, están redactadas en un documento, un reglamento interno, por ejemplo, ¿no? Ahora, los miembros del grupo formal interactúan de manera constante, ¿no? Y hay un organigrama dentro del grupo formal, es decir, cada miembro cumple funciones específicas, asume, ¿no?, ciertos roles dentro de ese grupo social. Por ejemplo, los grupos formales vendrían a ser las instituciones universitarias, como el caso de la Universidad de Ciencias y Humanidades, por ejemplo. ¿Ya? También un grupo formal vendrían a ser los colegios, los hospitales, los clubs, ¿no?, deportivos, los clubs sociales, entre otros. ¿Ya? Entonces recuerda que el grupo formal es aquel donde existe una planificación previa, donde se presentan normas explícitas, donde la interacción entre sus miembros es constante, es continua, y donde hay un organigrama donde donde se indican que cada uno de los miembros asume una función, una finalidad. Por otro lado está el grupo informal, que se caracteriza por ser el conjunto de personas con objetivos comunes que se formó de manera espontánea, o sea, de un momento a otro. Y se caracteriza por ser breve, ¿no?, y por presentar normas implícitas, normas tácitas, se sobreentiende, ¿no?, pero no están redactadas o documentadas, ¿no? Ahora, si en el grupo formal no se cumple una norma, ¿no?, una norma explícita, van a haber consecuencias, ¿no?, digamos que legales, ¿ya? O van a haber también consecuencias explícitas, como es el caso de amonestaciones, de memorándums, de despidos, de llamadas de atención, descuentos, etc. Pero en cambio en los grupos informales, ya como las normas son implícitas, entonces las sanciones al no cumplir esas normas también serán implícitas, ¿no?, serán tácitas. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, la ley del hielo o de pronto aislar al sujeto del grupo por un tiempo, etc. Ahora, un ejemplo de grupo informal vendría a ser la reunión con los amigos para asistir a una feria de libros, ¿no? Entonces, un grupo de chicos se reúne para ir a una feria de libros a comprar, ¿no?, ciertos materiales. ¿Cuál es el objetivo en común? ¿Ya? Adquirir libros o asistir, ¿no?, a esa feria de libros. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué sería un grupo informal? Porque como son amigos se reunieron, ¿no?, de manera espontánea de un momento a otro. Y entonces, esos vendrían a ser los tipos de grupo social, ¿ya? Grupo formalmente constituido, las instituciones, ¿ya? Y grupo informalmente constituido, ¿no?, grupos de amigos o personas que de un momento a otro se reúnen con el objetivo de pronto alcanzar algo, satisfacer algo o de pronto solucionar algún problema, ¿ya? Ahora, dentro de todo grupo social, siempre va a haber uno de los miembros de ese grupo que tenga la capacidad para dirigir, para influir, para organizar, ¿no?, y para mantener adecuadas relaciones entre los miembros, al que se le conoce como el líder. Ahora, el líder es la persona que ejerce el liderazgo, entendida como la capacidad, ¿no?, como una cualidad adquirida de influir, de coordinar y de dirigir al grupo social desarrollado principalmente por el líder, ¿no? O sea, ¿quién desarrolla el liderazgo? El líder. Ahora, el líder va a depender el tipo de líder, ¿no?, que sea, porque hay tres tipos de líder. Hay líderes autoritarios, hay líderes permisivos, hay líderes de pronto autoritativos o democráticos, ¿no? Entonces, lo que se espera es que las personas sean líderes democráticos para favorecer al logro del objetivo establecido por el grupo y que beneficie a todo el conjunto. Ahora, un líder democrático se caracteriza, entre otras cualidades, por poseer habilidades sociales,
¿no? Porque sabe interactuar adecuadamente con el entorno, dentro del cual podríamos considerar ya de pronto la asertividad, ¿no? La capacidad para comunicarnos eficazmente con el entorno, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser una cualidad importante, ¿ya? Que debe desarrollar todo líder, ¿ya? Otra característica importante también, ¿ya? Vendría a ser el trabajo en equipo, ¿no? En la actualidad, perdón, toda persona ya debe saber trabajar en conjunto, ¿no? Debe saber relacionarse, debe saber también apoyarse en los demás para poder sacar adelante de pronto una actividad, para poder alcanzar una meta que se ha establecido. Entonces, en la actualidad se busca que todo líder sepa trabajar en equipo, que todo líder sea proactivo, ¿no? Sea que tenga la capacidad para actuar antes de la ocurrencia de una situación, o sea, para anticiparse aquello que podrá suceder en un futuro, para poder prevenir consecuencias negativas, por el contrario, para promover, para sugerir, ¿no? Algunas actividades que favorezcan el objetivo que se ha propuesto todo grupo social. ¿Ya? Entonces, estos puntos importantes que hemos visto el día de hoy, chicos, ya muchos han sido ya preguntas de examen de admisión, por lo tanto, será importante que repases el material, ¿no? Que los revises, que amplíes, ¿no? También tus conocimientos, que no te conformes con lo que a veces se brinda en clase, porque el tiempo es muy reducido, ¿no? A veces tenemos que sintetizar al máximo los contenidos, pero ya va a depender también de cada uno de ustedes, ya de que sigan indagando, investigando, y si es que surgen dudas o interrogantes durante esa investigación, ese repaso, poder apoyarte en nosotros, tus maestros, para poder resolver tus dudas. Chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar por esta primera sesión virtual y ya nos reencontramos ya en una segunda clase para continuar con el repaso de los contenidos acerca de la ciencia psicológica. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, hasta pronto.